Dios les bendiga. Su hermano les saluda Ronald Vélez, pastor del Centro Cristiano Link. En esta noche he sentido una inquietud de hablar del tema. Un tema que ha traído mucha confusión y que he oído hablar muchas cosas que considero que son incorrectas y que a mí me afectaron mucho al no entenderlas en mis principios en el Señor, ¿verdad? Y es que eh, y oía en estos días un video que me dolió, me molestó mucho, y no molestarme en que, sino que me preocupó. Y es que se habla de los dones y se confunde lo que son los dones con lo que es el fruto del Espíritu. Muchas personas piensan que cuando Dios capacita a la iglesia con dones es porque los dones del Espíritu Santo vienen solamente a un grupo de personas que son perfectos. Nunca en la Biblia en ningún lugar dice que el don de Dios viene sobre gente perfecta. Eh, Somos un pueblo que hemos sido separados, la Biblia así lo dice. Dice que Pablo le habla a la iglesia en Corinto, una iglesia bien imperfecta. Si usted lee la carta a los Corintios se escandaliza. Y Pablo le dice: los santificados en Cristo Jesús. Santificación del griego viene separados, sacados aparte. Porque Dios nos saca de la costumbre del mundo, de la cultura del mundo, del estilo de vida del mundo, y nos trae a la vida en Cristo. Y nos empieza el Señor a través de la palabra a educar en lo que es caminar en el camino del Señor. La Biblia habla de que en el día de Pentecostés, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor explica el propósito por el cual vendría el Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. El propósito de Dios es equiparnos con el Espíritu Santo, el cual viene a nosotros una vez y por todas. Uno lo puede recibir en lengua, otros tienen esa señal en lengua, pero no necesariamente usted tiene que hablar lenguas para tener el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en otras palabras, que el Espíritu Santo viene a usted. Entonces, ¿qué sucede? Si buscamos Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 8 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Dios. Quiere decir que para usted servirle al Señor, tiene que tener el Espíritu de Dios. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Usted nunca, ¿cómo usted sabe que tiene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue el que lo trajo a usted al Señor. Si el Espíritu Santo no viene a usted y lo convence de pecado, usted no se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Salvador. Por eso es que a veces predicamos a la gente y la gente no se convierte. Porque hay dos partes. Una, el Espíritu Santo empieza a tratar con la persona. Otra, el Espíritu Santo, la persona tiene que permitir al Espíritu Santo aceptar lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida y permitirle entrar a que haya el cambio. Muchas personas le hablamos y el Espíritu Santo sí está tratando de traer la revelación. Pero muchos resisten a la palabra. Dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, si no me equivoco, no somos perfectos, no voy a citar la Biblia perfectamente, búsquelo, usted sabrá más o menos si está ahí. Y dice, pero el versículo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, que es algo voluntario que decidimos permitirlo vivir dentro de nosotros. La Biblia dice, sin mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. O sea, que fuera del Señor no podemos llevar fruto. Ahora, el fruto es crecimiento. La perfección no la vamos a tener mientras estamos en la tierra, porque estamos creciendo. Dios salvó a una iglesia imperfecta. Si usted lee los evangelios, la carta
del apóstol Pablo a las iglesias. Había un sinnúmero de problemas en las iglesias. Usted dice, ¿cómo es posible? Porque la iglesia va en crecimiento. El conocimiento de la palabra es el que va purificando y perfeccionando a la iglesia. Por eso el Señor dijo en la oración intercesora en Juan capítulo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santificación es ir perfeccionándonos cada día. Uno de los herramientas de Dios para transformarnos cada día es la palabra. Por eso dice, no dejéis de congregaros, y dice que compartamos la palabra unos con otros. En Colosenses dice que cuando nos reunamos compartamos salmos, alabanza y la palabra. ¿Para que qué? Para que la palabra vaya limpiando y purificando nuestras vidas. Pero mientras tanto vamos haciendo el trabajo del Señor con imperfección. Los dones, el instrumento porque tengo un don, y eso lamentablemente lo vi mucho. Yo vengo del Pentecostés de antes de 1974, cuando desde que no entraban al culto la gente danzando hablando en lengua. Pero el otro día se iba por el barrio y había un sinnúmero de situaciones en los hogares de los cristianos. Habían peleas, habían conflictos, habían situaciones. Porque eso es lo que presenta. Usted lee la carta 1 de Corintios y usted ve que habían problemas terribles en una iglesia llena de los dones del Espíritu. Porque el don es una herramienta para la administración y la edificación de la iglesia. Y para eso mismo vienen los dones. Para que a través de los dones haya corrección, haya edificación, haya instrucción. Porque una de las partes de los dones es para ir y predicar. Porque a través de los dones los milagros se manifiestan y la gente cree. Pero también los dones son para ministrar a la iglesia la necesidad y que la iglesia sea edificada, porque Dios revela su voluntad y su propósito a través de los dones. El primer instrumento de Dios para revelar su voluntad es la palabra. Entonces, si fuéramos perfectos, ya no hay que reunirnos, ya no hay que predicarnos unos a los otros, ya no hay que aprender nada, porque somos perfectos. Entonces, escuchaba un pastor que decía, hermano, que usted hable lengua y usted dance y usted brinque y salte, eso no quiere decir que la presencia de Dios está, hermano. No digamos esos disparates. El Espíritu Santo está entre el pueblo de Dios y se está moviendo. Los apóstoles, que estaba Cristo en medio de ellos, y tenían discusiones y tenían rivalidad y decían, ¿quién de nosotros va a ser el primero en el reino de los cielos? Y yo me quiero sentar a tu derecha, Señor, y yo quiero ser el que tenga más privilegios, y yo quiero estar cerca de ti. Tenían un buen deseo, pero con una mala actitud. Y estaban llenos de defectos y de debilidades, porque nuestras debilidades y nuestros defectos no se nos van a ir mientras estemos en esta tierra. Pero lo que a Dios le interesa es un pueblo que cada día se pone en las manos del Espíritu Santo, se pone en las manos de Dios, ministra, predica, pero entendiendo que cada día necesita entrar al taller de Dios y que cada día nos tiene que machacar. No importa cuántas almas ganamos, no importa cuántas iglesias abrimos, no importa que nos hagan el papa del concilio evangélico. ¿Ah? ¿Saben lo que quiere decir con papa? Tenemos nuestros papas, tenemos nuestros infalibles. Hablamos de una religión por ahí, pero nosotros también hacemos a nuestra gente, a nuestros ministros infalibles. Nosotros como pastores no somos infalibles. Yo he sabido en mi iglesia, cuando me dicen, hermano, pastor, yo creo que usted está mal en esto, y yo he visto este defecto en usted, bajar del púlpito, arrodillarme y decirle, hermanos, aquí estoy. Me humillo, reconozco que es verdad. Porque es como los padres de nosotros, cuando yo rompí algo, mi mamá me daba. Cuando ella lo rompía, yo le decía, mami, rompiste eso, yo lo puedo hacer. Entonces nos enseñaron que hay que representar una autoridad infalible ante los demás para darnos a respetarnos. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo, entonces, me sentía indignado porque veía que mi mamá no reconocía sus errores. Yo como padre he sabido abrazar a mis hijos y decirle, mira, fallé, perdóname. Soy humano igual que tú. Eso es lo que necesitamos. No líderes que den transmitan una imagen de infalible. No, Dios lo que pone son líderes en ministerio
para que cada uno de nosotros nos edifiquemos y nos ayudemos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de defectos. Por eso dice en Gálatas 6:1, hermanos, vosotros que sois espirituales, y si usted busca el contexto, habla en una forma Pablo un poco irónica, como debe entender, ustedes que se creen muy espirituales, sin embargo, cuando un hermano es sorprendido en una falla, ustedes se creen que son muy espirituales y en vez de restaurarlo con mansedumbre, ¿ah?, lo tiran, lo arrastran, casi lo sacan de la iglesia, lo tiran al mundo. No, hermano. La espiritualidad está en reconocer que somos humanos. Humildad es reconocer que somos polvo, que todos tenemos defectos y debilidades y tenemos que ayudarnos uno a los otros. Es un concepto que leí que me gustó mucho, que es el del escalador. El escalador, todos se amarran de la misma soga y van escalando. El primero que llega arriba no suelta la soga y deja que los demás se caigan. Lamentablemente en el pueblo de Dios hacemos así. El que llega arriba se siente tan espiritual que usted ni se le puede acercar. Cuando yo estoy en una posición más alta, al contrario, debo ser una persona que sea más accesible, que todo el mundo se pueda acercar a mí. Jesús siempre estaba accesible. Hay gente que son superiores a Jesucristo, no están accesibles, porque ellos son fulano de tal. No, el hombre de Dios verdadero se identifica y la gente puede tocar su manto para ser sanado. Están accesibles, pero no nos han enseñado un concepto erróneo de superespiritualidad, que el que es espiritual no tiene defectos ni debilidades. Por eso es que muchas veces nos caemos, por eso es que los ministerios se destruyen, no por las debilidades que haya tenido, sino porque no reconoció que era también débil humano y empezó a depender más de él. Entonces, por eso el Señor dice en su palabra, ¿eh?, que desgajados de mí nada podéis hacer. O sea, el que produce el fruto en nosotros es el Espíritu Santo. Por eso dice, si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. Y la gente malinterpreta ese texto. El texto dice, si vivís por el Espíritu, o sea, si habéis recibido vida por medio del Espíritu Santo, por medio de Cristo, Cristo fue el que pudo producir esa vida en ustedes. De la misma manera, andad en el Espíritu. O sea, es el único que les puede hacer andar en el Espíritu, es el Espíritu Santo. Usted, por más que ore y ayune, no puede andar en el Espíritu. Muchas veces oramos y ayunamos, pero entonces decimos, oré y ayuné, ya estoy en el Espíritu. No, en el Espíritu estamos cuando bajamos la cabeza y decimos, Espíritu Santo, necesito que tú me ayudes, no puedo depender de mí. Eso es lo que se llama rendimiento. Eso es lo que Pablo dio en Romanos 12:1. Os ruego pues por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que os presentéis en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. En otras palabras, que sacrificio vivo es que moramos a nuestra propia capacidad. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por eso Pablo en la carta a los Colosenses, en la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos les habla del esfuerzo de la ley. La ley no era la ley de los judíos. La ley representaba el esfuerzo humano. El hombre tratando de ser bueno delante de Dios por sus propias cualidades. El hombre tratando de ser bueno por su propio esfuerzo. No, todos los días yo tengo que hacer lo que dijo Pablo. Que dijo en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lleno en el griego es pleruste. Pleruste significa controlado, dirigido por el Espíritu Santo. Todos los días tenemos que humillarnos, rendirnos, Señor. Todo lo que he hecho hasta ahora, siervo inútil soy. Todo lo que he podido hacer, lo he podido hacer porque tú me has ayudado. Señor, necesito que me sigas ayudando. No quiero hacer nada por mi esfuerzo, ni mi talento, ni mis capacidades, ni por mi experiencia. Quiero que seas tú en todo momento. Y mientras más muramos a nosotros mismos, entonces el Espíritu Santo viene y hace morir los deseos de la carne en nosotros. Y cada día es una lucha. A cada rato fallamos, pero entonces a cada rato le pedimos perdón al Señor, porque continuamente no estamos saliendo de la voluntad de Dios. Tenemos que continuamente humillarnos, pedir perdón, y entonces creer, confiar, la fe. Por la fe caminamos en el Espíritu, por la fe. No esperamos sentir algo especial, no esperamos que caiga un trono en el cielo. Por la fe caminamos en victoria en Jesús cada día, moviéndonos, y en medio de la falla, perdón y seguir adelante en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.